Bienvenidos a No Puedo Dormir, la enciclopedia nocturna para aprender hasta quedarte dormido. Cada noche exploramos un tema distinto, con una narración tranquila, pausada y sin prisas, para acompañarte mientras el sueño llega poco a poco. Esta noche hablaremos sobre la sal. Acomódate, cerrá los ojos si ya lo deseas, y comencemos. En el centro de una mesa hay un salero. Al inclinarlo, unos pocos granos caen sobre un plato. Desde cierta distancia parecen un polvo blanco y uniforme. De cerca, cada grano tiene bordes, caras y reflejos propios. Algunos son casi transparentes, otros guardan una sombra gris, rosada o amarillenta. Uno queda apartado junto al borde del plato y brilla durante un instante bajo la luz. La sal común parece sencilla porque es familiar. Está en una cocina, en el agua del mar, en una lágrima y en las profundidades de antiguas cuencas geológicas. Sirve para sazonar y conservar alimentos, pero también para fabricar vidrio, papel, jabón, plásticos y productos de limpieza. Ha seguido rutas comerciales, ha pagado impuestos, ha marcado paisajes y ha dado nombre a pueblos y caminos. La palabra sal puede designar cosas distintas. En química, una sal es una familia amplia de compuestos formados por iones. El bicarbonato de sodio, el sulfato de cobre y el carbonato de calcio son sales, aunque no sepan como la que se pone sobre una comida. En la vida cotidiana, cuando hablamos de sal sin añadir nada más, casi siempre nos referimos al cloruro de sodio. Su fórmula es breve, NaCl, un átomo de sodio por cada átomo de cloro. Sin embargo, esa notación compacta reúne dos elementos que, por separado, se comportan de maneras muy distintas. El sodio elemental es un metal blando y muy reactivo. El cloro elemental es un gas irritante. Cuando el sodio pierde un electrón y el cloro lo recibe, quedan convertidos en iones con cargas opuestas. La atracción entre esas cargas produce un material estable, cristalino y comestible en cantidades apropiadas. Un cristal de sal no está formado por pequeñas parejas aisladas. Los iones se ordenan en una red que se repite en 3 dimensiones. Cada ion de sodio queda rodeado por iones de cloro y cada ion de cloro por iones de sodio. Esa organización ayuda a explicar la forma cúbica de muchos cristales. Si un fragmento se rompe siguiendo los planos de la red, puede producir piezas con nuevas caras rectas, como si la geometría interior se hiciera visible. En mineralogía, el cloruro de sodio natural recibe el nombre de halita. Un cristal puro es incoloro, aunque una masa de cristales diminutos dispersa la luz y parece blanca. Las impurezas, las inclusiones y ciertos defectos de la red pueden aportar otros colores. Por eso hay sales grises, rojizas, violetas o rosadas. El color puede contar algo sobre el lugar de origen, pero no convierte al cristal en una sustancia completamente diferente. La parte principal sigue siendo cloruro de sodio. Cuando un grano cae en agua, la estructura ordenada comienza a separarse. La molécula de agua tiene una distribución desigual de carga. Una zona se orienta hacia el sodio positivo y otra hacia el cloro negativo. Poco a poco, las moléculas rodean los iones y los apartan de la superficie del cristal. La sal parece desaparecer, aunque sus componentes continúan en la solución. Si el agua se evapora, los iones pueden encontrarse de nuevo y formar cristales. En un recipiente tranquilo, el proceso deja pequeñas figuras de bordes rectos. Algunas crecen hacia afuera y otras forman escalones o cavidades. La misma sustancia pasa de una red sólida a una dispersión invisible y regresa después a una forma ordenada. La cantidad que puede disolverse tiene un límite. Cuando una solución ya no admite más sal a una temperatura determinada, se dice que está saturada. Si parte del agua se pierde por evaporación,
sobra material disuelto y comienza la cristalización. Esa secuencia sencilla, concentrar, saturar y cristalizar, se ha utilizado durante milenios para obtener sal. El sabor salado aparece cuando los iones alcanzan receptores de la lengua. No es solo una propiedad del alimento, ni solo una reacción del cuerpo, sino el encuentro entre ambos. Una cantidad pequeña puede hacer más perceptibles otros sabores, reducir ciertas sensaciones amargas y modificar el aroma que llega a la nariz. Una cantidad excesiva domina el conjunto y vuelve difícil distinguir lo demás. La sal también cambia propiedades físicas del agua. Una solución salina se congela a una temperatura inferior a la del agua pura. Por esa razón, se esparce sal sobre carreteras heladas. Allí se forma una salmuera, cuyo punto de congelación es más bajo, siempre que la temperatura no descienda más allá de lo que la concentración puede soportar. La sal no calienta el hielo, cambia el equilibrio entre el agua sólida y la líquida. En una heladera antigua, o durante la preparación artesanal de un helado, una mezcla de hielo y sal podía rodear otro recipiente. Al derretirse el hielo en esas condiciones, absorbía calor del contenido interior y permitía alcanzar temperaturas menores que las obtenidas con hielo solo. Un mismo efecto químico ayudaba a despejar un camino y a congelar una crema dulce. La mayor reserva visible de sal está en los océanos. El agua de mar contiene muchas sustancias disueltas, aunque predominan los iones de sodio y cloruro. En promedio, cada kilogramo de agua oceánica contiene cerca de 35 gramos de sales disueltas. La proporción cambia de un lugar a otro. Cerca de la desembocadura de un gran río puede ser menor. En un mar cálido con mucha evaporación y poca comunicación con el océano puede ser mayor. La salinidad del océano es el resultado de procesos muy lentos. La lluvia y el agua de los ríos alteran las rocas y transportan iones hacia el mar. Las fuentes hidrotermales del fondo intercambian materiales entre el agua y la corteza. Los volcanes, los sedimentos y los seres vivos también participan. Al mismo tiempo, algunos componentes salen del agua para formar minerales, caparazones o depósitos. El océano no es un recipiente en el que la sal solo se acumula. Es parte de un ciclo con entradas, salidas e intercambios continuos. Cuando una porción de mar queda casi aislada y el clima favorece la evaporación, la concentración aumenta. Los minerales no cristalizan todos a la vez. Algunos carbonatos y sulfatos precipitan antes. La halita aparece cuando la salmuera se vuelve mucho más concentrada. Si el proceso se repite durante largos periodos, puede dejar capas de sal de gran espesor, llamadas evaporitas. Movimientos posteriores de la corteza entierran esas capas bajo otros sedimentos. La sal se comporta de manera particular bajo presión. Aunque es sólida, a escalas geológicas puede fluir lentamente. Como suele ser menos densa que las rocas que la cubren, puede ascender y deformarlas, formando columnas o cúpulas salinas. Algunas llegan cerca de la superficie, otras permanecen ocultas y se detectan mediante perforaciones y estudios geofísicos. La sal de roca se extrae con métodos mineros. En una mina subterránea, grandes máquinas cortan y recogen la halita, dejando pilares que sostienen el techo. En otro procedimiento, se inyecta agua a un depósito profundo para disolver la sal. La salmuera resultante se bombea a la superficie y luego se purifica y evapora. El producto final puede haber comenzado como un estrato depositado por un mar desaparecido hace millones de años. También se obtiene sal directamente del agua marina o de lagos salados. En una salina solar, el agua pasa por una serie de estanques poco profundos. El sol y el viento retiran agua, mientras la salmuera avanza de una pileta a la siguiente. Al aumentar la concentración, distintos materiales van quedando atrás. En los cristalizadores finales se forma una costra de sal
que puede recogerse, lavarse y secarse. El paisaje de una salina está diseñado alrededor de la lentitud. Hay muros bajos, canales, compuertas y superficies amplias donde apenas cambia el nivel del agua. El color de los estanques puede variar por la concentración, los minerales y los microorganismos capaces de vivir en ambientes extremos. Desde lejos, cada pileta parece inmóvil. Sin embargo, el aire está retirando agua de manera continua y preparando una cosecha de cristales. La expresión sal marina describe el origen del agua, pero después de la purificación, su componente principal es el mismo que el de la sal de roca. Las diferencias culinarias suelen depender del tamaño y la forma de los cristales, de la humedad y de pequeñas cantidades de otros compuestos. Una escama delgada se rompe de manera distinta a un grano compacto. Esa textura modifica la distribución sobre la superficie de un alimento y la rapidez con que se disuelve. En los seres vivos, el sodio y el cloruro no aparecen como pequeños cristales, sino disueltos en los líquidos del cuerpo. Son electrolitos, partículas cargadas que ayudan a mantener la distribución del agua y permiten procesos eléctricos. Las membranas de las células controlan con cuidado el paso de esos iones. Una neurona mantiene concentraciones diferentes de sodio y potasio a cada lado de su membrana. Cuando recibe un estímulo adecuado, se abren canales y los iones se desplazan. Ese cambio de carga forma parte del impulso nervioso. Otros movimientos iónicos intervienen en la contracción muscular, incluido el latido del corazón. El cloruro contribuye al equilibrio de líquidos y al ambiente ácido del estómago. El cuerpo necesita sodio, pero no necesita que su concentración permanezca fija por casualidad. Los riñones filtran la sangre y ajustan cuánto sodio y agua se conservan o eliminan. Hormonas, sed y orina forman un sistema de regulación. Al sudar se pierden agua y electrolitos. Al beber y comer se recuperan. En condiciones habituales, estas correcciones ocurren sin que sean perceptibles. El agua se mueve a través de membranas en respuesta a diferencias de concentración. Este fenómeno, relacionado con la ósmosis, explica por qué una solución muy salada puede extraer agua de tejidos y microorganismos. También explica por qué las células necesitan un entorno interno cuidadosamente regulado. Una variación grande no es solo una cuestión de sabor. Modifica el movimiento del agua a escala microscópica. Muchos animales buscan fuentes de sal cuando su alimentación no aporta minerales suficientes. Algunos visitan depósitos naturales o lugares donde el agua deja residuos salinos. Los herbívoros pueden sentir esa necesidad con especial intensidad porque las plantas suelen contener menos sodio que los tejidos animales. Un bloque de sal colocado para el ganado aprovecha esa inclinación y permite aportar minerales de manera controlada. Para los organismos marinos, el problema puede ser el inverso. Un pez que vive en el océano está rodeado por agua más salada que sus fluidos internos y debe compensar la pérdida de agua y la entrada de sales. Un pez de agua dulce enfrenta condiciones distintas. Sus branquias, riñones y conductas mantienen el equilibrio en ambientes que, a simple vista, parecen igualmente acuáticos. Hay microorganismos adaptados a concentraciones en las que la mayoría de las células no funcionaría. Se los llama halófilos, amantes de la sal. Algunos acumulan sustancias en su interior para evitar perder agua. Otros utilizan pigmentos que pueden teñir una salmuera de rojo o rosado. Una pileta salina que parece hostil puede contener una comunidad especializada y activa. Antes de la refrigeración moderna, la capacidad de conservar alimentos volvió a la sal especialmente valiosa. La descomposición depende en gran medida de microorganismos y reacciones químicas. Al añadir suficiente sal, disminuye el agua disponible para muchas bacterias, levaduras y hongos. Parte del agua sale de sus células y su crecimiento se vuelve más difícil. La conservación no consiste simplemente en cubrir cualquier alimento con unos granos. La cantidad
El tiempo, la temperatura, la acidez y el tipo de producto importan. Algunos microorganismos toleran bien la sal. Otros pueden crecer si la concentración es irregular. Las prácticas seguras surgieron de experiencias acumuladas y más tarde de la microbiología y el control preciso de los procesos. En el salado en seco, los cristales se aplican directamente y extraen humedad, formando su propia salmuera. En el curado con salmuera, el alimento se sumerge en agua cuya concentración ha sido preparada. La difusión lleva iones hacia el interior y agua hacia afuera hasta aproximarse a un equilibrio. El resultado cambia la textura, el sabor y la duración. El pescado salado podía viajar lejos de la costa. La carne curada podía guardarse más tiempo que la fresca. Aceitunas, quesos y algunos vegetales dependían de soluciones salinas. Esta capacidad hizo que la sal se relacionara con estaciones de pesca, movimientos de ejércitos, viajes marítimos y abastecimiento de ciudades. No era un lujo destinado solamente a la mesa. Era parte de la infraestructura de la alimentación. La fermentación muestra un uso más selectivo. Una concentración adecuada de sal frena ciertos organismos mientras permite que otros, como algunas bacterias productoras de ácido láctico, actúen. El ambiente se vuelve ácido y el alimento adquiere aromas y texturas nuevos. Chucrut, kimchi, pepinos fermentados y numerosas preparaciones regionales aprovechan variaciones de este principio. En el pan, la sal aporta sabor, pero también influye en la masa. Modera la actividad de la levadura y afecta la red de gluten. Una receta sin sal puede fermentar con rapidez y producir una masa más difícil de manejar. En el queso, ayuda a retirar humedad, contribuye a la corteza y orienta el desarrollo microbiano. En una cocina, la misma sustancia participa de procesos distintos según el momento y la proporción. El tamaño del cristal modifica la manera de medir. Una cucharadita de cristales grandes contiene más espacio vacío que una cucharadita de sal fina. Dos volúmenes iguales pueden tener masas diferentes. Por eso, en una receta precisa, conviene medir la sal por peso o tener en cuenta el tipo utilizado. Un gramo sigue siendo un gramo, aunque una escama y un grano fino ocupen volúmenes distintos. Al salar una superficie húmeda, los cristales empiezan a disolverse. La salmuera se extiende y puede entrar poco a poco en el alimento. Si se añade al final, algunos cristales permanecen enteros y producen breves puntos de intensidad. Si se incorpora antes, puede distribuirse con mayor uniformidad y alterar la estructura. La pregunta de cuándo salar no tiene una única respuesta. Depende del efecto buscado. Lo dulce y lo salado tampoco viven en compartimentos cerrados. Una pizca de sal puede reducir la percepción de amargor en un postre y hacer que otros aromas resulten más claros. En un caramelo salado, la alternancia evita que el dulzor parezca uniforme. El objetivo no siempre es reconocer la sal, sino ajustar la relación entre todas las sensaciones. Las comunidades humanas obtuvieron sal mucho antes de dejar documentos escritos. Allí donde había costa, lagos salados, manantiales o depósitos superficiales, podía recogerse o concentrarse. En regiones interiores, encontrar una fuente fiable podía determinar rutas y asentamientos. Los lugares de producción conectaron territorios porque todas las personas necesitaban sodio y muchas sociedades deseaban conservar alimentos. La arqueología identifica talleres antiguos por restos de recipientes, hornos, canales y acumulaciones de desechos. En algunos sitios, la salmuera se calentaba en vasijas de cerámica hasta que el agua desaparecía. Romper el recipiente permitía retirar un bloque de sal de tamaño relativamente regular. La forma facilitaba almacenarlo, transportarlo e intercambiarlo. Hervir salmuera requería combustible.
La evaporación solar exigía terreno, viento y un clima favorable. Extraer roca requería herramientas y acceso a un depósito. Cada paisaje produjo técnicas distintas. El precio de la sal no dependía solo de su abundancia total en el planeta, sino de la distancia entre una fuente aprovechable y quien la necesitaba, del trabajo para concentrarla y del costo de moverla. En distintos momentos, gobiernos y gobernantes controlaron su producción o comercio. Un monopolio permitía venderla a un precio establecido y recaudar ingresos sobre un producto difícil de evitar. Los impuestos sobre la sal podían llenar tesoros públicos, pero también afectar con mayor fuerza a quienes destinaban una parte grande de sus recursos a alimentos básicos. En Francia, el impuesto conocido como gabela adoptó formas diferentes según la región y la época. Hubo zonas con precios, obligaciones y exenciones distintas, lo que fomentó el contrabando y el resentimiento. La palabra no designa una sola regla inmutable durante toda la historia, sino un conjunto cambiante de controles que llegaron a convertirse en símbolo de desigualdad antes de la Revolución Francesa. En la India, bajo dominio británico, el Estado controló la sal y mantuvo un impuesto que alcanzaba a un producto esencial. En 1930, Mohandas Gandhi inició una marcha desde su ashram hasta la costa de Dandi. Después de recorrer cientos de kilómetros, tomó sal producida junto al mar en desafío a la ley colonial. El gesto era pequeño y comprensible: convertir un puñado de cristales en una protesta contra la autoridad que regulaba su obtención. Las rutas de la sal atravesaron montañas, desiertos y ríos. Caravanas transportaron bloques junto con otros bienes. Caminos locales unieron salinas con mercados y zonas ganaderas. Algunos nombres geográficos todavía conservan esa actividad. Sin embargo, conviene evitar la idea de una única ruta mundial o de una historia idéntica en todas partes. La sal fue importante de muchas maneras, dentro de economías muy diferentes. También abundan relatos demasiado pulidos. Se repite, por ejemplo, que los soldados romanos recibían siempre su salario en sal, y que de allí procede directamente la palabra salario. La relación etimológica entre los términos latinos existe, pero la explicación de un pago habitual en bloques de sal no está establecida con la sencillez que sugiere la historia popular. A veces una palabra conserva una conexión antigua sin confirmar la anécdota que se cuenta para explicarla. La sal entró en costumbres, metáforas y ceremonias. Compartir sal podía representar hospitalidad o una relación duradera. Derramarla podía adquirir significado de mala fortuna. En relatos religiosos aparece como ofrenda, pacto, purificación o imagen de permanencia, una sustancia que conserva alimentos y no se pudre con facilidad. Resultaba apropiada para hablar de continuidad. Las expresiones cotidianas revelan otras asociaciones. Decir que alguien es la sal de una reunión sugiere que aporta viveza. Afirmar que una historia tiene sal indica interés o gracia. Llamar salado a un alimento describe una sensación. Aplicado a una persona, el significado cambia según la región. La presencia diaria del mineral lo volvió una fuente disponible para el lenguaje. En una mesa, el salero puede parecer un objeto menor, pero su forma cuenta una historia técnica. La sal absorbe humedad del aire y puede apelmazarse. Los agujeros deben permitir la salida sin dejar que caiga demasiado. En algunos lugares se añadieron granos de arroz para ayudar a mantenerla suelta. En la producción moderna pueden incorporarse agentes antiaglomerantes en cantidades pequeñas. La refinación busca eliminar materiales insolubles y producir cristales de tamaño controlado. Una sal de mesa puede contener además yodo y, en algunos casos, un compuesto de flúor según las políticas de salud de cada país. Una sal destinada a una industria, al deshielo o al tratamiento de agua tiene especificaciones diferentes. No todo lo que se vende como sal está preparado para el consumo. La sal gruesa,
la fina, la prensada en bloques y la formada en escamas, responden a usos distintos. Los nombres comerciales pueden aludir a un lugar, una tradición o una apariencia. El color y el origen influyen en la experiencia cultural y culinaria, pero los minerales presentes en trazas no suelen convertir una porción habitual de sal en una fuente importante de nutrientes. Para la nutrición, la cantidad total y la fortificación con yodo resultan más relevantes que un tono atractivo. Durante los últimos siglos, el uso doméstico dejó de representar la mayor parte de la demanda en muchos países industrializados. La sal se convirtió en materia prima química. Al pasar corriente eléctrica por una salmuera purificada, se obtienen productos fundamentales: cloro, hidrógeno e hidróxido de sodio. El procedimiento se conoce como proceso cloroálcali. El cloro participa en la desinfección del agua y en la fabricación de numerosos materiales. El hidróxido de sodio, también llamado soda cáustica, se utiliza en papel, jabones, detergentes y muchos procesos industriales. A partir de una solución transparente y ordinaria, surge una cadena extensa de productos que rara vez conservan la apariencia del cristal inicial. La industria alimentaria utiliza sal no solo por sabor. Puede controlar fermentaciones, modificar proteínas, retener agua y ayudar a mantener una textura. Una etiqueta puede mostrar sodio, aunque el alimento no parezca intensamente salado. Panes, quesos, salsas, carnes procesadas y comidas preparadas pueden aportar cantidades considerables porque se consumen con frecuencia o porque la sal cumple varias funciones a la vez. En los sistemas de ablandamiento de agua, la sal regenera una resina que intercambia iones. El calcio y el magnesio del agua quedan atrapados en el material y son sustituidos por sodio. Al lavar la resina con una salmuera concentrada, se retiran los minerales acumulados y el sistema queda listo para comenzar otro ciclo. La sal no elimina directamente la dureza en cada vaso, restaura el medio que realiza el intercambio. En invierno, montañas de sal esperan junto a carreteras. Los vehículos la esparcen antes o durante una nevada. Su utilidad tiene límites. Pierde eficacia a temperaturas muy bajas y puede favorecer la corrosión de metales, dañar vegetación y aumentar la salinidad de arroyos y aguas subterráneas. Por eso se estudian dosis, momentos de aplicación y alternativas. Mantener una ruta transitable implica equilibrar seguridad inmediata y efectos posteriores. Las cúpulas y cavernas salinas ofrecen otro uso. Como la halita puede deformarse lentamente y tiende a sellar pequeñas fracturas, las cavidades creadas al disolver depósitos profundos se han utilizado para almacenar gases y otros productos. La misma plasticidad que permitió a una masa de sal ascender a través de capas geológicas ayuda a mantener un espacio subterráneo relativamente hermético. Incluso después de extraerla, la sal continúa moviéndose por infraestructuras discretas: cintas, silos, barcazas, trenes, camiones y tuberías de salmuera. El pequeño paquete de una cocina es solo una de sus formas finales. Mucha sal nunca entra en un salero y, sin embargo, participa a diario en objetos, calles y sistemas de agua. A comienzos del siglo XX, la sal adquirió una función de salud pública mediante la adición de yodo. El yodo es necesario para producir hormonas tiroideas, que intervienen en el crecimiento, el desarrollo cerebral y la regulación del metabolismo. En zonas donde los suelos y alimentos aportaban poco, la deficiencia podía causar aumento de la glándula tiroides y problemas graves de desarrollo. La sal resultó un vehículo adecuado porque se consumía con regularidad, llegaba a hogares muy distintos y podía fortificarse en instalaciones centralizadas. Se le añadieron pequeñas cantidades de yoduro o yodato. La práctica
Se extendió desde la década de 1920 y se convirtió en una de las intervenciones nutricionales más amplias. Yodar la sal no significa recomendar comer más. La concentración de yodo puede ajustarse para que una cantidad moderada aporte el micronutriente necesario. Las políticas de reducción de sodio y de yodación son compatibles. Una busca evitar el exceso de un componente. La otra utiliza el mismo vehículo para prevenir una carencia distinta. El sodio es esencial, pero en la alimentación contemporánea, muchas poblaciones consumen demasiado. Un consumo elevado favorece el aumento de la presión arterial y con ello el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La Organización Mundial de la Salud recomienda para los adultos menos de 2 gramos de sodio por día, equivalentes a menos de 5 gramos de sal. Las necesidades y orientaciones concretas pueden variar con la edad, la salud y las circunstancias, y una recomendación general no sustituye el consejo médico individual. 5 gramos ocupan aproximadamente una cucharadita, pero el cálculo diario no consiste solo en mirar el salero. Parte del sodio ya está presente en panes, quesos, embutidos, cubos de caldo, salsas, conservas, aperitivos y comidas preparadas. Una persona puede añadir poca sal al cocinar y aún así consumir bastante. Leer la cantidad de sodio en una etiqueta permite observar lo que el gusto no siempre revela. Tampoco todo sodio está unido al cloruro. El bicarbonato, el glutamato monosódico y otros ingredientes pueden aportarlo. Para estimar la sal equivalente a partir del sodio, se usa una conversión aproximada. 1 gramo de sodio corresponde a 2,5 gramos de sal. La relación procede de la proporción de masa entre los elementos dentro del cloruro de sodio. Existen sustitutos en los que parte del cloruro de sodio se reemplaza por sales de potasio. Pueden ayudar a reducir el sodio en algunas personas, pero no son apropiados para todo el mundo. Ciertas enfermedades renales y algunos medicamentos dificultan el manejo del potasio. Lo que parece un simple cambio de salero puede requerir orientación profesional. El gusto se adapta. Al reducir gradualmente la sal, una comida que al principio parece suave puede recuperar detalle con el tiempo. Ácidos como limón o vinagre, hierbas, especias, tostado y aromas intensos aportan otras dimensiones. Reducir no obliga a eliminar el placer. Puede desplazar la atención hacia sabores que antes quedaban cubiertos. La sal plantea una paradoja tranquila. Es abundante en el planeta y, sin embargo, su acceso ha tenido valor estratégico. Es necesaria para el cuerpo y perjudicial en exceso. Conserva alimentos, pero puede dañar suelos y agua cuando se acumula. Forma cristales frágiles y, enterrada durante millones de años, deforma montañas de roca. Su historia une escalas que rara vez aparecen juntas. En una escala atómica, cargas opuestas construyen una red. En una célula, los iones cruzan canales diminutos. En una cocina, unos gramos cambian una masa o una fermentación. En una salina, el viento trabaja sobre hectáreas de agua. Bajo tierra, una capa antigua se mueve unos pocos milímetros mientras pasan los años. Un grano sobre la mesa puede haber sido extraído de una mina, bombeado como salmuera o recogido después de la evaporación del mar. Fue lavado, secado, molido y clasificado. Quizá recibió yodo. Después, atravesó depósitos y caminos hasta llegar a un envase que cabe en una mano. Su blancura uniforme es el final visible de una historia de agua, roca, energía y transporte. En el plato, el grano comienza a disolverse. Ya no conserva sus caras ni sus aristas. El sodio y el cloruro se separan. Se distribuyen en la humedad y alcanzan la lengua. Durante un momento modifican otros sabores. Más tarde, el cuerpo regulará esos iones y el agua continuará su recorrido. El salero vuelve a quedar quieto en el centro de la mesa. Dentro,
Miles de cristales descansan unos sobre otros. Cada uno repite una geometría que no se ve a simple vista. Afuera, el mar sigue moviendo sales entre corrientes. En las salinas, una película de agua se vuelve un poco más concentrada, y bajo capas de tierra, antiguos océanos permanecen convertidos en piedra. Gracias por acompañarme esta noche.